Hay una palabra, hermanos, en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, que dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y el pueblo del Señor dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Verso 2. Antes de continuar en este verso, hermanos, quiero decir que busqué muchas versiones, pero aquí la palabra perros está 9 veces en el Nuevo Testamento y 32 veces en el Antiguo Testamento. Y esa es una palabra que cuando uno va a el que le ve, y tiene muchos significados, pero en el contexto final, la palabra perros es que le vi. Esa palabra significa, que traducido es el que le ve, ¿verdad? Ahora, entonces ahí dice guardados de los perros, que traducido del original a la Real Académica Española dice es del hebreo al español, es realmente significa la palabra perro o perros, de los que le ven. Ahora, la Biblia así, si pudiéramos leer esta palabra así, dice guardados de los perros, o sea, guardados de los que los ven, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Verso sigue diciendo: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dijo el apóstol Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, sigue diciendo: al octavo día de Israel, de la tribu de Benjamín, rey lo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Diga conmigo: por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de poder, dice, a fin de conocerle, y dice, y el de su resurrección, la participación de sus padecimientos, hacer semejante a este. Wow.
oiga, escucha esto. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo que fui también así por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dándome y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa es, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos de los cuales dije muchas veces y ahora digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudad está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra semejante a él, cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Formará el cuerpo de la humillación semejante al cuerpo de la gloria por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando hablamos de la palabra de Dios, nos damos cuenta de que hay un contexto en lo que la palabra de Dios quiere. Y vemos dos cosas bien importantes en la vida del apóstol. Pero lo que Pablo quiere transmitir a los filipenses, antes de esto quiero darle un contexto histórico. Los filipenses fue una que Pablo fue en Filipos, pero también fue una iglesia de lo que Pablo hizo, se puede decir así. Fue una iglesia que Pablo enseñó a amar a Dios. Y si esa iglesia, hermano, Pablo no le hubiese enseñado, no le hubiese hablado estas palabras, pero esta era una iglesia que conocía perfectamente a Pablo. ¿Por qué conocía perfectamente a Pablo? Porque era una iglesia que tenía un compromiso no solamente con Dios, sino también, y Pablo los animaba a que todos fueran de un mismo sentir. Pablo les enseñó de cierta forma a que todos sintieran una misma cosa, y si algo sentían diferente, que Dios les iba a revelar las cosas. Y así Pablo termina cerrando esta carta.
pero la comienza dando una advertencia. Porque si esa advertencia que Pablo le dio, a veces Dios te va a mostrar muchas cosas en el camino. Pablo le dijo, yo estoy convencido de esto. Fue una iglesia, hermanos, que muchas veces Pablo tuvo necesidades económicas. Que Pablo muchas veces necesitó de... Fue una iglesia que siempre Pablo, de que esa iglesia estuvo con él. Ahora, ¿dónde llegar a pensar? Por razón del tiempo, porque solo tengo 25 minutos para terminar, más el tiempo que usted me va a dar. Si nosotros logramos entender lo que Dios quiere para con su vida, es que la Biblia dice claramente todos nosotros en algún momento en la vida, todos nosotros en algún momento en la vida hemos pecado. Nosotros en algún momento en la vida y es por eso, por cuando todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria. El no poder entender lo que Dios estaba tratando de hacer en nuestros corazones es que Dios buscaba el momento en que tú te ibas a caer. Y hay gente que dice, Dios provocó para bien lo que hizo para mal. No, hermano. La Biblia dice que Dios hizo bueno. Pablo de esta manera, lo malo que nosotros hicimos era el pecado que había en nosotros. Fue que nosotros, maldad en nuestro corazón, en nuestro espíritu, por eso es que comienza esta epístola entiendo a los filipenses contra los falsos maestros judíos. Pablo comienza esta epístola hablando de los falsos maestros judíos. Ahora, porque ninguna persona que quiere servir a Dios no ha tenido que. Y el propósito es que Pablo expresa su ferviente deseo de él ser hallado en Cristo. Escucha, el mal, gente, muchas veces somos conocidos allá afuera porque pintamos. Nosotros somos conocidos allá afuera porque somos conocidos por en la rama de la construcción, la rama conocidos allá afuera. Y siempre que alguien pensamos que esa persona nos puede ayudar. Pero que tú y yo entendamos esto, se puede decir así en el corazón de Dios. Se trata de que hay cosas que solamente Dios sabe de ti y sabe de mí, que tú mismo sabes que si Dios la dijera en ese mismo momento, pero aún sabiendo que si tú sabes que Dios la sabe de ti y la sabe de mí, en ese mismo momento tu vida fuera realmente un caos. Pero Dios te dice allá en lo secreto, arrepiéntete. Dios te dice allá en lo secreto, cambia. Trata de alejarse de eso. Trata de alejarte de esto. Vive separado de estas cosas. El tratar de nosotros decir esto es como
de los judíos. Pero Pablo no está hablando mal que aman a los judíos que no aman a Cristo. Ellos tienen, o sea, para ellos es importante cosas terrenales que las cosas espirituales. El valor de las cosas espirituales que nosotros tenemos en esto. Pablo quiso decir: yo quiero ser hallado en Él. Quiero que Cristo sea hallado en mí. Y por eso dice Pablo que él entendió esto en el... Hay un tiempo donde uno se cae. Y de la caída es cuando tú, Señor, la caída es cuando tú decides: te vengo a hablar cosas que tú no las puedes dejar. Ahora, simplemente para ti esto, piensa por un momento. Caminaba para adelante, pero para poder caminar para adelante, Pablo reconoció que él tuvo que caerse del caballo. Pablo estuvo 3 años estudiando la palabra de Dios, viendo la palabra de Dios, y en 3 años, dice la palabra, con Santiago, el hermano del Señor, pero a Pedro iba a subir otros 11 años. Él pudiera ser, para que pudiera transformar ese cuerpo. Lo experimentó entonces mismo, conociéndose él mismo que Cristo. Es la palabra. Tuvo batallas, Pablo tuvo dificultades, porque él aprendió a conocer la palabra. ¿Sabe cuál es el problema contigo y conmigo? Es que el diablo sabe que tú y yo no conocemos la palabra. Y cuando el diablo sabe que tú y yo no conocemos la palabra, cuando el diablo sabe que tenemos conocimiento de la palabra, que no estudiamos la palabra, Pablo advirtió y dijo: entonces, yo quiero decirles algo a ustedes. Es que apréndanse a cuidarse. Pablo empieza a decir: a cuidar. Algunos, dijo Pablo, a sus propios deseos. Por eso cuando nosotros venimos a la palabra, nos vamos a dar cuenta que Pablo estaba hablando de un importante. No sabía cómo tú ibas a caer. Si en ese momento que tú caes, no hay una palabra, no hay oración en tu vida, y no hay nada de aquellas cosas que son importantes para tú levantarte, para tú ser transformado, vas a día que Dios, vas a pensar que Dios ya no está con.
pero tú le conoces. Porque si tú le conoces, te vas a dar cuenta de que hay cambios que tú le conociste a Él. Que el cambio que tú diste no fue un cambio de lo que todo el mundo da. Pero el cambio la gente lo va a ver, porque lo que la gente no entiende es esto. Hay personas, hermano, te voy a explicar algo para que tú tengas una idea. Allá cuando unos 15 años, entre 15, yo me acuerdo que a mí me gustaba predicar a los jóvenes. Y es natural que una persona de 14, 15 años estar con los jóvenes, hablar del Señor, pero mi vida no cambiaba, mi corazón no cambiaba. Por eso hay cosas que nosotros no las vamos a poder entender. Porque aunque yo quería, o aunque Dios tenía algo para mí, yo no quería renunciar a cosas que habían dentro de mí. A mí me gustaba predicar. Que yo me decía que hoy está una vez si eras tú. Hoy llorabas en la presencia de Dios, ayunabas, tenías un problema y en la noche te ibas a meter en una discoteca. Eras tú. ¿Cómo eras tú antes? Por eso es que lo que tú tienes que entender es que Pablo dijo, para poder levantarnos, y el que mira atrás ya no es digno de él. Escucha, cuando nosotros los que trabajan en el campo, tienen una vida del campo, se van a entender esto, lo que yo voy a decir. La mejor forma para usted tirar un surco y atrás. Me acuerdo yo que cuando vayas jalando los bueyes, vayas por donde tú vas, no mires atrás, porque el arado se mueve y curvas por ir viendo atrás, pero no sé qué tiempo voltea a ver, el arado va recto. Entonces el que ya sabe, si hubo una curva de zona, estuvo atrás. Él lo sabe. Ahora, quiero unas que volver para atrás. Escuche esto. Pablo tomó como una carrera. Pablo esto lo miró como una carrera. Pablo esto lo miró como un vicio. Pablo esto como algo que a él le interesaba. Entonces Pablo se dio cuenta. Pablo era ya hallado en Cristo. El ser hallado en Cristo cambia el panorama de muchas cosas en la vida tuya y en la vida mía. Ahora la pregunta es esto, hermano. Cuando tú mueras, ¿te gustaría que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? Te vuelvo a repetir, cuando tú mueras, ¿te gustaría que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? Esa es sabe. Porque tú te detuviste. Si tú sabes porque
Te voy a explicar. La gente se está segura de la oración que hizo. No porque conocía a Dios. Conocemos la palabra. Dios les habló. Dios a otros les dijo. Y a otros simplemente los llamó. Pero en cuanto a Israel, dice que él extendió su brazo todo el día. Les hablaba día y noche. Pero Israel nunca quiso obedecer. Si habrá gente que, por más que le hable a Dios, dice la palabra de Dios, hermano, es que nosotros campo espiritual en el mismo lo que Dios busca en tu vida, para que tu nombre se haya escrito. Y las veces, yo no sé si tú te acuerdas, a veces te mandaban a dejar almuerzo. ¿Y qué era lo que uno se preocupaba cuando se caía? No era si se había escapado. No importa. Uno agradecido que la comida, la vianda que llevaba no se botó. No le importó el raspón. Se levantó porque sabía que el destino era que alguien lo estaba esperando. Y nosotros lo que no hemos entendido es que cuando Dios te llamó, alguien te está esperando. Alguien te está esperando. El apóstol Pablo, yo no me puedo caer, ni me puedo quedar, tampoco me puedo dejar. Sé quién me espera, porque yo quiero ser ahí. Y escuche esto, lo que es ser ahí. Para el año 2000 yo empecé a hablar la palabra de Dios. Después que tuve mi conversión, después que me arrepentí de mis pecados, después quiero volver. Y me acuerdo que estuve 4 años y siempre desde los primeros 6 meses, profecías tras profecías, profecías tras profecías, profecías tras profecías. No había alguien que no me profetizara. Veo en él unción sacerdotal. Y así estuve por años hasta que tomé la decisión de levantar mi cabeza y decir: Señor, este es el tiempo que tú señalaste, que yo esperé completamente. 4 años, 17 años. Y me trajo 3 a 4 en este lugar. ¿Qué cree usted que ha pasado en este? Usted, ¿usted cree que para mí es dar mi vida, yo tranquila, que no tenía ningún problema, para después empezar a ser aborrecido por causa de lo que yo mismo hablo? Porque yo voy a una persona, si hay algo años en este, decirle al pastor, ir a las necesidades que tenga.
hablado de todas las cosas. Siempre he hablado de todas las cosas. Siempre la bendición de Dios te forma en un lugar, saca de un lugar, lleva a otro lugar, te planta en otro lugar. Que usted tenga Dios crió a David en Belén. Después lo lleva a estar con el rey de Hebrón. De Hebrón a ese tiempo pasaron en lo que Dios lo llama, en que Dios le da la unción, que Dios pone sobre él, y después lo lleva a Jerusalén. Pero en el caso mío, me dejó aquí por los últimos 25 años de mi vida. Me dejó aquí. Me dejó aquí. No me llevó a otro lado. ¿Por qué esto? Que si Dios no te lleva de un lugar, he aprendido a estar con las manos llenas, pero también con las manos vacías. Y también he aprendido a entender que solamente las conoce. Ha conocido todas mis tristezas, todas estas. Y le voy a decir, mira, que yo no soy, es porque me he ido solo toda una noche para oír la voz de Dios. Y yo le he dicho al Señor, nunca voy a dejar que el diablo, porque si el diablo me habla, yo voy a creer que fuiste tú, y yo voy a buscar ese. El diablo me habló para irme. Pero si permites que el diablo me hable, sabes que yo me voy a ir. Quiero decir esto. Años en esta ciudad, hablando la palabra de Dios, 30 años viviendo en esta ciudad, y hasta este día, escucha, hasta este día, nunca he oído la voz del diablo diciéndome, yo te quiero en tal lugar. Porque Dios sabe el lugar donde Él te plantó a ti. ¿Por qué ahí? Escucha lo que te voy a decir esto. Ustedes no se han fijado que nosotros nunca tratamos con miembros de otras iglesias. Ustedes no se han fijado eso. No les entra curiosidad que nosotros no tratamos con gente de otras iglesias. ¿No se han fijado ustedes eso? ¿Con qué es lo que ha tratado por los últimos 20 años de vida? Siempre ha sido con gente que el diablo la en sus manos. Te lo vuelvo a repetir. Ha sido gente que estaba metida en drogas. Siempre ha sido gente que estaba metida en la prostitución. Que nosotros conocemos y entendemos. Y esta iglesia ha peleado por las almas en esta ciudad. Y esta iglesia, nadie, porque tiene músicos, tiene esto, tiene el otro. Y te voy a explicar por qué. Nosotros no hemos entendido hasta este tiempo es esto. Hay un tiempo señalado para irte de un lugar. Hay un tiempo señalado para Dios llevarte a. ¿Y sabes cuál es ese tiempo? Cuando se formó. Que tú ese es el tiempo
de que tú digas, bueno, yo estoy listo para irme. En estos 25 años, hermano, yo les voy a decir algo. Hay algo que yo respeto mucho. Es a las familias que han estado alrededor mío, entre las cuales una. Yo me acuerdo que la familia Casas, cuando yo comencé a predicar la palabra, no estábamos todavía como incorporados como Iglesia Manantial de Vida, sino que solo estábamos incorporados en Cristo. Mi hermano llegaba a las 5 de la tarde a la casa y me decía, Beto, esto es serio. Y yo eran las 6 de la tarde y decía a veces, yo creo que no me estás escuchando. ¿Es serio? Me dice. Esto que nosotros hemos comenzado es serio. Y yo venía y me metía a la carrerita a bañarme, cambiarme, porque tal vez a las 7 estábamos haciendo servicio en la casa. Y te voy a decir algo. Esa familia me ayudó a trabajar con ellos hasta el día. Yo entiendo que si esa familia decidiera irse aquí voluntariamente, no ha sido porque no han tenido choques con el proyecto. Esa familia decidió quedarse aquí por Cristo. Porque cuando Cristo está en un lugar, la diferencia cuando llegas a un lugar no es donde tú quieras ir, es donde Dios te quiera llevar. Más o menos hace como unos años, me acuerdo yo que yo les ungí y les dije, son libres para irse y para quedarse. Incluso el anillo que anda el pastor Nectalí, ese anillo yo se lo di a él. Ese día le di autoridad. Si usted va a esta pregunta, ¿cómo es el pastor Beto? ¿Conoce anterior y cómo es Beto? No es fácil. ¿Cómo han soportado? Porque la gente no puede entender lo que Dios te está dando. Esto no sea allá en ti. Tú siempre le vas a enseñar las cosas que necesitan. En los momentos difíciles, como hay momentos que todo y yo quiero decir, muchos otros nos hable. Queremos que Dios te diga, queremos que Dios te prospere. Pero si tú prosperas, es el donde está estado. Porque un árbol para que crezca puede crecer en una macetera, pero las raíces, por eso usted va a ver que hay muchos cristianos de maceta hoy o de macetera. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque cuando Dios dijo que nos vamos a ser transformados, Dios lo que quiere es ver en ti y en mí. Pablo, transformando este mensaje, se dio cuenta que muchas veces cayó.
que muchas veces tuvo problemas, pero hay algo, es que querer alcanzar la perfección, porque él conocía a su Dios. Porque todo lo que nosotros no podemos entenderlo a veces en la vida, cosas. Pero quiero contarte los últimos 3 años. Los últimos 3 años nosotros de ir a aprender la palabra con el que no sabe. Mi hermano Alberto, esto que ya en la universidad, hoy Jason esta se va a con el que no sabe. ¿Quién puede hacer eso? Solo Cristo. La iglesia tomó esa de que saben con los que van a estudiar. El tiempo decidir, porque yo quiero decirte, los primeros 3 años de ministerio, cuando yo predicaba la palabra, hay muchos que no están en la iglesia, pero no ha sido porque no les prediqué la palabra de Dios. Porque lo primero, camina con los tuyos, enseña a los tuyos. Es diferente cuando alguien ya no quiere aprender. Es diferente cuando alguien, imagínense, hay personas, hermanos, que decidieron dentro de la iglesia no volver el martes. No es problema de nosotros. Hay gente que son no volver a la iglesia. No es problema de nosotros. Solo decidieron quedarse. Pero no es que la iglesia está cerrada durante la semana. Tenemos ensayos, tenemos escuelas, todas las cosas que comúnmente dentro de este lugar, 5 cosas que tenemos afuera. Si en este momento, hermano, el grupo que usted ve que trabaja está comprometido con esto, que yo siento gozo verlos alegres a ellos, gozo verlos a ellos en el momento de la transformación. De las cosas que Dios quiere darte es que el empeño de Pablo era ser hallado en Cristo. ¿Acaso manantial de vida fue la que fue a la cruz por ti? No por ti. Seamos Cristo. ¿Es que acaso que el pastor Beto te va a sanar? ¿Es que acaso que el pastor Beto y la iglesia te va a sanar? No, hermano. Lo que la gente no entiende es que hay gente que no pudieron entrar en Cristo. Y por eso es que usted los va a ver que andan buscando iglesias. Pero cuando tú vayas a Cristo, ya hallar a Cristo significa que tú vas a ser plantado. Hallar a Cristo significa que tú vas a ser perfeccionado. Y los que hallan a Cristo se convierten en un ejemplo para los demás. Yo no pretendo haberlo alcanzado. Qué lindo, hermano, que te diga: yo no leo como usted lee, yo no busco como usted diga en su corazón. Si este supiera la verdad. El pastor me dijo a mí: yo soy usted. Te voy a decir la verdad, Alberto. Tiró a usted que yo oigo. Si yo no oigo a Dios, yo entiendo de que tengo este libro para oír
sorprendido. Wow, cómo Dios les habla, qué comunión íntima tienen esta gente. Yo le digo claramente la palabra, Dios yo ya me hubiera perdido. Pero al leer la palabra me doy cuenta que estoy leyendo lo que hizo, estoy viendo escrita la voluntad de Dios para la humanidad. Estoy viendo y la guárdate. Porque si Dios te está diciendo las cosas son como tú las miras, y esa podemos entender, será en Cristo. Escuche esto. Comprobado que el Señor lo en altar de Dios y le dijo: no tengas miedo, Pablo, porque todos los, un ángel mandó un ángel a perder, pero ninguno de los que dice que te los ha, ninguno va a perder. Y Pablo ahí oyó la voz. La otra vez dice en la cárcel, cuando dijo: no tengas miedo de mí ante el rey, ve y habla del rey. Fue cuando usted sabe que se cayó del caballo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En su vida, Pablo, con más de 50 años que le sirvió al Señor, solo oyó la voz de Dios 3 veces. Literalmente solo oyó la voz 3 veces. De morir. Ahora, porque si nosotros somos hallados en Cristo, vamos a poder entender entonces por qué tú te conviertes en un ejemplo. Pero para convertirte en un ejemplo, Dios tiene que ser en un lugar. Y si te siembras en un lugar, Dios te va a bendecir. Escuche esto: los cristianos sinceros se regocijan no en la gente, sino en Cristo. Te lo vuelvo a repetir: los cristianos sinceros no en la gente. Nosotros aquí porque fue el que dijo: dejen de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Escuche esto. También Pablo te hace la advertencia que tengas profetas que son falsos. Profetas que son falsos. Hay algo que nosotros no vamos a poder entender esto. Ahora, si tú no quieres entender, iglesia, no entienda, pero ten cuidado, porque lo que te quiero decir con esto es: nunca vas a hallar a Cristo. Vas a hallar iglesias, vas a hallar pastores, vas a hallar todo, pero nunca vas a hallar a Cristo. ¿Y qué sentido tiene que tú hayas vivido toda tu vida de iglesia en iglesia, buscando una congregación? Porque lo raro de las personas es que te juzgan de lo que van a hacer. Y es ahí donde, porque es importante para nosotros esto. Cosas que fueron transformadas. Tú de un falso profeta. ¿Qué es lo que hace un falso profeta? Escucha. De 9 en adelante. Voy a leer esto para cerrarlo, para que tú veas la actitud que fueron 32 veces. Dios habló, siempre habló de una forma porque Dios estaba molesto. Sin contar los Apocalipsis,
hechiceros, los perros, los hechiceros, los adúlteros y un montón de gente de ellos van a estar fuera. Imagínense si Dios compara a un perro con un adúltero, con un falso profeta, está diciendo todo este tipo de personas están fuera. En el 50, dice así, Isaías 56, en su verso 10, dice así, verso 9, perdón. ¿Por qué es importante para ti y para mí esto, iglesia? Porque si tú tienes que Dios te está diciendo que hay cosas que tú y yo no las vamos a poder entenderlas nunca. Isaías 56, verso 9 en adelante, mira lo que dice. Todas las fieras del bosque que ha venido a devorar. Escuche esto. El verso 8 dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. ¿Por qué es importante para ti y para mí esto? Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel y aún sobre él a sus congregados. Porque lo que Dios está buscando es que tú estés en él. Eso es lo que Dios busca, que tú tengas un encuentro con él. Usted sabe, cuando tú estás solamente en la iglesia y en el pastor, tú vas y no vuelves a orar hasta el día de culto. ¿Sabe por qué? Date cuenta, si tú solamente estás en la iglesia y no estás en cuando tú lees la palabra solo el día de culto, ¿qué va a crecer? Si te acuestas, hermano, hablarlo así. Cuando se va a echar para echarse. Y nosotros nos acostamos sin orar, nos levantamos sin orar, vamos a todo lugar sin orar. Si tú no oras, hermano, es mentira que lees la palabra. ¿Qué clase de cristiano? Tú puedes estar pegado al hombre, y toda la gente que usted ve que se va de la iglesia están pegados a la iglesia o están pegados al pastor, pero no están pegados a Cristo. Solamente, mira lo que dice Jehová el Señor, el que reúne a quienes, Jesús. ¿A quienes? Todas aquellas personas que se descarriaron. El único que hace volver la gente a la iglesia es el Señor. El único que hace que la gente pueda volver a Él es el mismo Espíritu Santo, redarguyendo de pecado tu vida y mi vida para volver a Él. Tú te puedes meter en una iglesia, sí, iglesia. Sí te puedes meter en alabanza, te puedes meter en los predicadores, sí te puedes meter en los predicadores, pero jamás te vas a poder meter en Cristo hasta que no entiendas qué es lo que Dios te está diciendo en tu corazón que tienes que cambiar. Ese es el tiempo de la iglesia moderna de hoy. Tiene mucho conocimiento, dice Google, conocimiento de lo que Dios te da. Y esa es donde te pedir la sabiduría del Señor. Dijo que lo iba a juntar. Y mira quién molesto. Mire cómo Dios considera a los falsos profetas. Mire a los engañadores, bestias, era fieras.
¿qué es lo que hace? Del campo, de las fieras del bosque, ¿qué hacen? ¿Vienen a qué? A devorar. Ahora mire lo que dice el verso 10. Sus atalayas son ciegos. Todos ellos, ¿qué dice la palabra? Todos ellos, ¿qué dice la palabra? Ignorantes. ¿Sabe por qué? Todos ellos, esa palabra ya le dije que lo que significa en hebreo es, ¿se acuerda lo que yo le dije? Esa Telvé, que significa aquel que te ve. Y esa palabra en un sentido espiritual te lleva a un nivel, porque tú no puedes entender lo que Dios te está diciendo en el momento especial, y te puede enseñar cosas que nosotros nunca las vamos a poder entender, porque si logramos entender eso, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios quiso enseñar diferente. Si logras entender esto, entonces en el significado de la Biblia, con lo que tiene que ver el perro, escuche esto, el significado del perro, que es según la Biblia una alusión a la sodomía, a los judíos de la época, a los paganos, porque según la ley eran puros y se comparaban, dice, se comparó a perros tanto como enemigos de los siervos como a los miles. ¿Por qué era importante para nosotros esto? ¿O por qué es importante para nosotros esto? Nosotros no podemos entender esto. Nos vamos a dar cuenta de cosas que nosotros nunca jamás las vamos a poder entender. Y esta palabra tiene que ver que le vi. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros esta palabra en el original? Porque de cierta forma, hermano, nosotros ofendemos a las personas. La gente ya al solo venir se siente ofendida. Y es ahí donde nosotros no vamos a poder entender jamás lo que Dios tiene. Empieza las escrituras. Si tú no empiezas a descubrir la escritura, te vas a dar cuenta de que Dios te quiso enseñar algo en tu vida, pero que tú no quisiste aprender. Por eso, para nosotros, porque esa palabra, ¿sabías que esa palabra en hebreo es una palabra que significa todo y significa el corazón? Así que la Biblia dice que esta gente llegan a tener un corazón de hierro. Eso significa que a veces van a tu vida. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros entender esto? Nos vamos a dar cuenta que Dios quiso enseñarte algo, pero tú no quisiste aprender. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros? Porque dice, porque Dios lo que quería era, pero escucha esto, dice la palabra que estos perros eran mudos, no podían ladrar, eran soñolientos, echados y aman. Usted ha visto que aún nosotros, lo que decir con esto, incluso no estaba hablando de los perros que vigilan, sino estaba hablando de aquellas personas, verso 11 y verso 12, para irnos ya. Esos perros comilones son insaciables. Los pastores mismos no saben entender, dice el Señor. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su, cada uno por su lado. Venid, dice el Señor, de sidra, y será el día de mañana como este, lo más excelente. Dicen,
tomemos vino, embriaguémonos y mañana será como hoy. La gente le gusta eso, que mañana. Quiero decir algo, iglesia. Si la estructura de la iglesia está fundada en los hombres, nosotros vamos a perder. Pero si la estructura de la iglesia está fundada en la palabra, Cristo te va a... Porque el único que te puede guiar es la palabra. Te puede salvar, Señor. Porque el día que tú mueras, el día que tú mueras, si escrito. ¿Por qué? Ponte de pie. ¿Por qué? Porque todos, hermanos, cuando alguien muere al final del camino, alguien necesita que le abran la puerta. Un día todos vamos a morir. Y ese día puede haber gente mentirosa que dice que usted es el cielo. O puede haber gente. Por eso ese día le llaman el día de las sorpresas. Porque gente que nosotros que y gente que nosotros creíamos eso caminando tú. ¿Has caído? Levántate. Si tú te puedes poner, es porque está. Porque levantarse en tanta crítica solo de hacer. Levantarse por encima del rechazo puede ayudar. Levantarte por encima de todas las personas que te aborrecen, solo Dios te puede ayudar. Por eso Dios quiere que usted ponga su mirada en Él. Como lo hablamos el martes, que las personas que ponen su mirada en el Señor, esos van a ver su gloria. Esos van a ver cielos abiertos. Esos que ponen su fe en el Señor, esos tendrán cosas maravillosas en sus vidas. No solamente van a ver el cielo abierto, sino que van a ver muchas bendiciones en sus vidas. ¿Por qué es importante para nosotros entender? Escucha esto, la Biblia dice que el ojo es la lámpara del cuerpo.